Nos está visitando en Puntos de Vista Marta Charadía, quien actualmente va como candidata a senadora por UNA. Listo. Marta, ¿cómo te va? Bien, ¿Cómo andás? buenas tardes. Bueno, tomaste la decisión de participar políticamente con la gente de UNA. Contanos cómo fue esa decisión. Bueno, en realidad no había en el horizonte una posibilidad de que yo fuera candidata a nada, esta es la realidad. Pero bueno, luego de que se rompe el acuerdo al cual habían llegado la gente del radicalismo, del PRO y del peronismo, representado en este caso por Busti, todo se rompe un día viernes, ya sobre la hora prácticamente de finalizar el tiempo para presentar las listas, y al día siguiente, el día sábado, que fue justamente, como te decía, recién fuera de cámara, el 20 de junio, me llama Enrique Guilione Bocalandro y me convoca y me ofrece esto, que fue un sí totalmente inconsciente y desaprensivo en el momento, en el sentido no desaprensivo porque no me interesa, me encanta todo esto, pero bueno, después uno baja a la tierra y piensa, es una tarea enorme. Yo estoy grande, no estoy muy vieja, pero estoy grande, pero bueno, creo que las fuerzas todavía están. Enrique es un amigo el cual no podía echar marcha atrás, tenía que decirle que sí, acompañarlo, y bueno, y pelear este espacio, que será posible o no, depende de la gente y no depende de mí tanto. O sí, bueno, por supuesto que depende de mí en la medida en que yo la gente crea en lo que yo he hecho, en lo que poco o mucho y en lo que pueda ofrecer de aquí en adelante. Marta, siempre has estado en política, pero ¿hace cuánto que no estabas en una boleta? Bueno, yo en realidad estuve solamente una vez, que fue cuando fui precandidata a intendente, que fue en el año, ya ni recuerdo, que fue, bueno, la interna que luchamos con Cacho Pese. Ajá. Ahí fue, no me acuerdo bien el año, sinceramente. No soy buena para eso. Y esa fue la única vez, en realidad. Después yo nunca estuve nunca fui candidata o precandidata a un cargo electivo. He estado en la función pública, no he sido elegida por el pueblo, digamos, he sido elegida por el gobernador pero claro, lo que pasa que desde el lugar que yo ocupé, estuve unos cuantos años en la dirección del hospital, después estuve unos cuantos años como coordinadora de salud del departamento, la gente conoció mi función desde la salud pública, pero también desde la política, porque yo no las despegaba, las dos funciones, digamos, cumplía las dos cosas. Y bueno, siempre en el mismo espacio, digamos, siempre con la misma gente, porque creo en esta gente, más allá de las diferencias que he tenido con muchas de las caras que por ahí están, pero creo en que tienen, digamos, la mejor voluntad y el conocimiento, y bueno, además de los antecedentes que tienen, en el caso de Jorge Busti, por ejemplo, lo conozco a Adrián Fuertes de su primer periodo de gobierno. Sé, digamos, lo que ha hecho dentro del peronismo, pero sobre todo dentro de lo que ha hecho en su función como intendente de Villaguay. Sé de la preocupación que él tiene para que Villaguay se haya transformado, realmente se ha transformado en una ciudad diferente. Lo conozco a Emilio Martínez Garbino, nadie puede dudar de su honestidad y de su hombría de bien. De Enrique Guilione Bocalandro, bueno, acá mucha gente lo conoce por ser su médico, su endocrinólogo, y con Enrique nos conocemos también hace 29 años, así que sabemos quién es quién y pensamos exactamente igual, y cuando decimos las cosas el otro ya dijo algo similar. Así que, bueno... ¿Vas a estar bien rodeada? Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Si gano, primero. Bueno, ¿y recorriendo el departamento? Recorriendo un poco, sí. Habíamos estado ya hace como 15 días atrás recorriendo, estuvimos en Brito, Parera, estuvimos en Irasusta, estoy en deuda con la gente de Almada, he estado con gente de Almada, pero no he ido todavía, y he estado en Gilbert también.
hablando con algunos compañeros de antaño, y bueno, ahora el tiempo, este tiempo por ahí me va a complicar un poco ir sobre todo por la ruta de la producción, porque hoy, por ejemplo, fuimos a La Roque por la ruta 51 y yo hubiese tenido que tener realmente, a tanto que critican a la gente que tiene 4x4, hoy tengo que decirlo públicamente que había 2 pasos en esa ruta entre Parera e Irasusta que no me quedé colgada de casualidad, y llovió hace 2 días. Entonces todo tiene una función que cumplir, es decir, cuando la gente anda en camionetas como las que anda, no es para hacer ostentación, es porque las necesita para salir de los lugares donde vive, porque si tiene una descompensación, yo siempre pienso en el tema salud, claro, ¿no? Sí, por supuesto que hay otro montón de temas más, pero si se descompone una persona entre Irasusta y Parera y tiene que salir en un día de lluvia, directamente no pasa, porque hay 2 pasos que hoy, te vuelvo a repetir, haciendo 2 o 3 días que llovió, el sábado llovió, y hoy estamos a martes, mi auto casi quedó colgado. Así que no es mentira, ni es ningún invento de ninguna contra, ni de la oposición, ni de nadie, es la realidad. Suelen muchas veces las críticas suelen ser vistas como críticas electorales, opositoras, pero la mayoría de las veces las críticas son por algo, y más de gente que vive en ese lugar y lo padece. En el caso de la gente que vive en esa zona, yo recuerdo en Irasusta hace un tiempo atrás, hace un par de años atrás, tuvieron que sacar a una mujer en una zorra, iba a ser mamá, sí, y no había forma de salir de Irasusta. Entonces contra eso no se puede, me parece, no se puede decir nada. Porque las cosas están, digamos, y la desidia y el desinterés que han tenido, porque, a ver, yo planteo lo siguiente, y recién fuera del aire te comentaba que yo fui funcionaria 7 años, pero yo no estuve ajena a la realidad, yo enfrenté esa realidad, yo comuniqué esa realidad, y bueno, obviamente cuando uno no convence a cierta gente que está en el poder, o te piden o que te rectifiques, cosa que no hice, y bueno, y sucedió lo que tenía que suceder, que era que me sacaran del paso, digamos, pero nada ha cambiado. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, se habla permanentemente de 12 años de una década floreciente, que sí, que fue floreciente, que es verdad, pero que no fue aprovechada, porque esa cantidad enorme de dinero que ingresó primero con la soja y después con otras cosas más, y las economías regionales y todo lo demás, vos ves que hoy vos ves gente que se está desprendiendo de lo poco que tiene, de lo poco que le ha quedado, y entonces uno dice, bueno, ¿cómo se manejó esto? Los hospitales no están mejor, y esto es una realidad. Las escuelas uno sabe perfectamente, porque uno colabora con cooperadoras de aquí, cooperadoras de allá, de instituciones que son escuelas, que la escuela esto, a los clubes también que tienen sus bueno. Entonces yo me pregunto, el Estado como protector, hace mucho tiempo, hace unos cuantos años, la Presidenta de la Nación dijo que ella se consideraba un poco la mamá de todos los argentinos. Yo hice referencia a esto hace un tiempo atrás. ¿Para qué está una madre? Yo soy madre. Para proteger a los hijos, para cuidar que estén mejor, que estén que estén confortables, para formarlos, para educarlos, para que se traten bien entre ellos y con el resto de la gente. Lo que ha hecho nuestra Presidente es lamentablemente la inversa de lo que hace una madre. Entonces yo creo que tiene el concepto de madre muy mal informado o formado. Y ella, como representante del gobierno nacional, ha hecho cuentas de que en realidad es como se ha adueñado del país. Entonces el Estado, en vez de proteger a los ciudadanos con políticas de salud pública como corresponden, de educación, los caminos que te decía recién, nos deja a la deriva, porque esa famosa Ruta 51, volviendo a la realidad que me tocó hoy padecer,
Yo sinceramente hacía bastante tiempo que no iba por esa ruta hasta La Roque. Yo había ido hasta Parera, que era, ahí hay un tramo de asfalto que uno lo ve, está bárbaro, qué sé yo, falta el puente, pero bueno. Pero resulta, y yo pensaba que desde La Roque hacia Irasusta ya habría un trecho de asfalto, pero no hay nada. Hay movimiento de tierra nada más. Entonces, es más, yo me tuve que tirar hacia un costado cuando íbamos llegando a La Roque, menos mal que el que venía del otro lado era una camioneta 4x4 que se subió a donde yo no me hubiese podido subir nunca. Entonces, ¿por qué tanto seguir mintiendo, digo yo? ¿Creen que nosotros somos giles? ¿Que no nos damos cuenta, que no vivimos la diaria? ¿Que no andamos viendo los pozos de la Ruta 20? ¿Que no andamos yendo a la costa San Antonio? Es decir, llueve y hay gente que no puede salir, que tiene que recurrir al carro o al sulky. ¿Se puede hoy, con lo que ha entrado de dinero en esta Argentina, en estos años que pasaron? Sí, yo la vez pasada recuerdo una información que decía que se habían reunido intendentes y demás con frentistas de un camino rural acá cercano para ver cómo podían hacer un consorcio para arreglar Yo decía, y le estamos pidiendo un consorcio, digo, con todo lo que sale, o sea, del Fondo Federal Solidario y con las retenciones, le estamos pidiendo además que armen un consorcio. Es un poco injusto, digo, habría algunas cuestiones que las tendríamos que garantizar, eso y la llegada a la electricidad, que también parece mentira, pero quieren poner un tramo de electricidad y sale fortuna bajar un cable. Uno dice, es increíble, pero es así. Pero es real, es lo que nos toca vivir. Sí. Bueno, ese comentario yo lo hice hace un tiempo, hace no mucho tiempo, en otro medio de comunicación, con respecto a lo que vos decís, los consorcios. Yo sé yo veo y observo y conozco un poco cómo se manejan la gente del consorcio acá, que es muy transparente, que todo perfecto. Eso nadie lo discute. Yo no es cuestión de manifestarme en contra de. Ahora, volvemos a esto que yo decía. Si tenemos una dirección provincial de vialidad, ¿no es cierto? Si tributamos, hoy lo decía Busti, lo que se está tributando es que es ya realmente para ahorcar a la gente, y entonces ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que aparte el que tiene un campo pague el impuesto inmobiliario rural, que de por sí es enorme, sí, totalmente, y que encima tenga que pagarle un consorcio para que le mantengan los caminos? Entonces disolvamos la Dirección Provincial de Vialidad. Algo está fallando. Sí. No es que, pero no es una ocurrencia mía. Lo ve la gente. Yo soy una persona común con respecto a eso. No soy una sabia, pero tengo sentido común, observo y entonces digo lo que pienso. ¿Por qué me voy a callar? Pero realmente es así, claro que es injusto. Es injusto que me digan, como también es injusto que yo veo cómo trabajan las cooperadoras de las distintas instituciones, como desde los domingos, cuando hacen pollos, cuando hacen buceca, que se levantan a las 4 de la mañana, que prenden los de los clubes también. Bueno, pongamos que el club lo podemos mantener quizá un poco más los padres, pero yo creo que también tendría que ser más repartida. El dinero que se recauda, ya sea en las intendencias, en las provincias y en la nación, debiera volver a la gente, pero no vuelve a la gente. En algún lado se pierde. Yo lo vengo viendo hace rato. En algún lado ese dinero se pierde, por algún escondrijo, porque no puede ser que estén semejante sacrificio de los padres, de los que no son padres, trabajando domingo a domingo para poder recaudar, y nosotros no tengo la cifra, pero no es lo que corresponde, es decir, tendrían que estar... Tenemos una fiesta provincial de hace 20 y pico de años, como la fiesta provincial, que ahora llegamos a los 25 años, que le da un empujón bárbaro, y uno dice... Tenemos escuelas viejas que están en buen estado gracias a toda la acción social de la gente, exactamente, exacto. Porque si no es imposible, y uno no se va muy lejos. En Gualeguaychú ves lugares que los chicos tienen los vidrios rotos y tienen que ir a la noche al aula ese, y vos decís, ¿cuánto sale un vidrio? O sea, y no lo podés solucionar. Es verdad, duele muchísimo. Sí. Bueno, y
¿Qué te encontrás en este recorrido con la gente? ¿La gente está enojada? ¿Está contenta? La ¿Está gente... feliz? Bueno, hay de todo, hay para todos los gustos. A mí me causa mucho dolor por ahí cuando la gente plantea, alguna gente plantea de que no ha sido escuchada en tal oportunidad, porque que solicitó tal cosa, tal esto, tal, en fin, esas son las cosas porque eso es muy sencillo, escuchar a la gente es lo más sencillo que hay, porque yo siempre digo que ya sea el que llega a en un cargo electivo o el que es funcionario, más todavía porque el funcionario no fue elegido por el pueblo, es el que tiene que estar pendiente de qué necesidades tienen en el lugar que los tienen. Obviamente que yo, digamos, mucha gente me conocía, hoy estuve en Pueblo Belgrano, hacía muchísimo tiempo que no iba a Pueblo Belgrano, estuve de pasada nada más, y me encontré con gente que hacía, qué sé yo, como 5 años que no veía. Y doctora, usted va a volver, y Marta, mirá, la Marta, va a volver. Entonces, no, bueno, no sé, le digo si voy a volver, todo depende de la gente. Y me causó gracia porque, bueno, hay otros 2 precandidatos como yo, pero bueno, esto se dirimirá en como se deba, ¿no? Pero buena la respuesta. Habrá gente, por supuesto, que capaz, muchos que por ahí me dicen, usted estuvo en tal lado y se acuerda, no me dio. Sí, sucede porque yo soy humana y errores tengo un montón. Pero en general, buena la recepción, buena la recepción de los lugares. Lo que pasa es que por ahí uno va a lugares donde conoce y después sale a recorrer y ahí por ahí se encuentra con gente que no conocía, que no había visto, que, en fin. Y el otro día estuvimos en La Roque, la semana pasada, que estuvimos reunidos, estuve con mi esposo y uno de mis hijos, estuvimos con la gente con Rubén Virué, que bueno, que yo lo conocía hace muchos años, pero que en realidad nunca estábamos del mismo lado, digamos, claro, ¿no?, en la política. Y han armado un grupo de gente, de buena gente, para trabajar. Yo en realidad llego, mi relación ahí es con el doctor Ortolano, que somos amigos de hace unos cuantos años, que yo también ahí intervine cuando él, digamos, lo puse como director del Hospital de La Roque. Él estuvo 3 años como director y también medio como yo, ¿no?, cuando no dio más, digamos, no se arrodilló ante el poder de turno en ese momento, nos fuimos los 2. Y bueno, ahí también tengo conocidos a través de Diego Ortolano y han armado un buen equipo de gente y bueno, como me conocen, saben cómo yo he trabajado en los años que estuve en salud pública, están, digamos, si se quiere, contentos por esta situación que... Ahora, 2 veces lo dijiste, ¿tan es así la bajada de líneas que existe en los ámbitos gubernamentales? Sí, cómo no, sí. Porque, a ver, hay que distinguir, no todos los gobernantes y no todos han sido iguales conmigo, por lo menos. Yo estoy hablando de situaciones particulares conmigo. Pero sí hubo personas de Gualeguaychú que ante determinadas declaraciones mías en determinados medios de comunicación de la ciudad de Gualeguaychú, cuando todavía era funcionaria, me llamaban para decirme que a fulano no le había gustado lo que yo había dicho. Y bueno, si no le gusta, que no me escuche. Pero ese es mi pensamiento, mi sentimiento y mis valores no me permiten estar en una posición diferente a la que yo... Hablamos de temas como, por ejemplo, el aborto en su momento, o bueno, el inicio de la vida, como lo quieran llamar, temas como el matrimonio igualitario, que yo lo aclaré, lo especifiqué perfectamente bien, que fue un programa que me hizo en su momento Cristian Rossi en LT41, y bueno, yo no estoy, lo único que yo no estoy a favor es de que se le llame matrimonio, nada más.
pero tiene su explicación, por supuesto. Sí, son personas dignas como nosotros, exactamente igual que vos y que yo y que todos nosotros, porque son humanos, hijos de Dios, como lo somos todos. Se merecen el mayor respeto, pero yo también quiero que a mí me respeten cuando yo pienso diferente con respecto a algún tema. Y ese es un tema que para mí es muy sensible. Sí, vos y tu familia están muy ligada a la iglesia y tienen, digamos, una forma de pensar que está cimentada, por supuesto, en los valores cristianos, en este caso. Sí. Y, digamos, como era propuesto por el oficialismo nacional, seguramente alguien necesitaba que te pongas de cassette. Yo tenía que opinar lo que no, yo no opiné, yo no puedo decir, prefiero que me echen de un lugar y conservar, por eso hablo tanto de la dignidad, porque me dirán que soy loca en mis reacciones, por ahí sí, pero mantengo una línea, pero yo explicaba en su momento que porque por ahí hay gente que no cree en Dios o que no cree, sino que es agnóstica, digamos que está ahí, sí, debe haber algo superior, pero no lo llamemos Dios. Bueno, no lo llamemos Dios, pero los griegos, que eran tan sabios, cuando formaron su sociedad, necesitaba el hombre trabajar, y ¿quién se hacía cargo de los hijos? Entonces de ahí surge la palabra matrimonio. Matri es madre, moño es hijo, madre al cuidado de los hijos. Entonces cuando me dicen, a mí me choca, pero ya fíjate vos que no tiene nada que ver con, o sea, eso no es religioso. Esa palabra es del latín, la sociedad que inventaron los griegos, en la cual se cimenta nuestra sociedad. Entonces, no puedo decir... Lo tuyo era más allá de una definición de diccionario, digamos. Bueno, por supuesto, es una convicción. Por eso, cuando yo, las charlas que hemos tenido con Busti, por ejemplo, con estos temas, yo siempre le he planteado cuál es mi postura con respecto a determinados temas. Porque, por ejemplo, el otro día conversaba también sobre este protocolo ILE. El protocolo ILE es interrupción legal del embarazo, quiere decir. Hace el año 2011 que está en vigencia. Firmado por la Presidenta de la Nación y el Ministro de Salud de la Nación. Línea de bajada a todas las provincias de la Argentina. Entre Ríos, junto a digamos, lo ponen en funcionamiento. Entonces, vos decís, ¿eso qué es? Es lo mismo que decir aborto no punible. Entonces, ¿por qué no decimos las cosas como son? ¿Qué interrupción legal del embarazo? Y bueno, y ahí se plantea toda que también vos podés dejarlo a Dios de lado. Dejémoslo a Dios de lado. Pero hay cosas que son que no se pueden cambiar. En el caso del varón, tiene 2 cromosomas que son X e Y. En el caso de la mujer, 2X. Eso es invariable. Eso no lo puede variar el hombre. Están intentando, pero no creo que lo logren. Es decir, pues si no, entonces estamos todos locos. Y tantas otras cosas como, por ejemplo, el inicio de la vida. ¿A partir de cuándo? Y de la unión de los 2 gametos, del masculino y del femenino. No existe un inicio posterior. Es ahí, en el momento que se unen, que empieza a reproducirse la célula en 2, 4, 6, 8, bueno. Y después lo otro, para reforzar lo que yo digo, es que si el embrión comienza su crecimiento y durante 7 semanas de gestación, recién a partir de la 7ª semana, se diferencian los aparatos genitales, es decir, hasta la 7ª semana de vida intrauterina se desarrollan los 2 aparatos genitales, tanto el masculino como el femenino. Por obra y gracia de la naturaleza, a partir de esa semana de vida, involuciona uno, por acción de las hormonas, porque no hay hormonas suficientes, y evoluciona el otro. Entonces, ¿cómo haces para cambiar, hombre, la obra de algún creador? Alguien lo creó, superior al hombre. Entonces, todas esas cosas yo no podía dejarlas de lado y decir, sí, tiene razón fulano, yo me voy a rectificar. ¿Cómo me voy a rectificar? No es mi pensamiento, esto tiene, bueno, yo creo en lo que estoy diciendo, ¿me entendés? Pero sí, que es así, es así. Le ha pasado a otros colegas, digamos, que yo conozco, en Gualeguaychú sobre todo, bueno,
Entonces, Diego Ortolano sufrió también un poco esto. ¿Cómo es la salud en el departamento? Y yo siempre dije que recordamos que por vos ejemplo, fuiste coordinadora de salud sí, del departamento. Uh-huh. Sé que conocés Sí. los hospitales, los profesionales, algunos los pusiste en funciones. Sí. Hay, por ejemplo, rescato algo que para mí es muy importante, que es el calendario nacional obligatorio de vacunación. Eso lo he dicho también, que esto se dio se adjuntaron más vacunas en estos últimos años, pero esto es un estudio que ya venía. Yo tuve oportunidad en el año 2006, creo que fue, estuvimos en Buenos Aires una semana con, en ese momento la directora de epidemiología de Nación era Elena Pedroni, una vieja amiga, y estaba Daniel Arroyo, que está con Massa ahora, que yo lo volví a encontrar hace un tiempo, que es un sociólogo que conoce perfectamente bien la realidad sociológica de lo que es la salud pública y demás. Y nosotros trabajábamos muy bien en lo que era la parte de epidemiología, sobre todo, ¿no? Saber qué podía venir cuando nosotros no hacíamos tal o cual actividad o tal. Pero yo no veo lo mismo ahora, veo como que no hay lo veo, lo vivo, no hay una convicción política, porque definitivamente, yo siempre digo, les digo a mis hijos, les digo a los jóvenes y a la gente, el poder. ¿Vos cómo conseguís el poder? No es a través del dinero, ni a través de un cargo público, o de ser funcionario y estar allá arriba. El poder lo conseguís, lo vas formando, lo vas armando cuando vos laburás, cuando vos sos decente, cuando vos sos un tipo honesto, una mina honesta como el caso mío. Te quiero decir que no vivís, no sacás de esa función para vos y para crecer vos, sino para hacer las cosas que debés hacer. Y en base a eso que yo digo es que yo cuando estuve de coordinadora de salud, hasta nosotros tuvimos que ir en canoa a ciertos lugares cuando tuvimos el famoso brote de leptospirosis, en el cual tuvimos unos cuantos muertos. Pero nosotros dimos la cara y íbamos a los lugares donde se habían producido los hechos, donde habían muerto la gente, digamos, donde habían sacado a la gente enferma, a decirles qué era lo que no debían hacer para que no volviera a suceder. Pero eso hoy no se ve. Es decir, porque no se puede manejar la salud pública desde atrás de un escritorio, y menos una coordinación de salud de un departamento como el departamento de Gualeguaychú, que es enorme. Tenés que andar, tenés que conocer la realidad de cada uno. Vos no podés decirle, por ejemplo, tuvimos una vez en Pastor Britos que hubo unos casos de hepatitis A, y nosotros sospechábamos que podía haber una contaminación en el agua, así que yo me acuerdo de eso porque lo llamé a Iván Obando, que estaba todavía incluso de enfermero en Parera, y nos fuimos hasta el lugar donde tomamos agua del aljibe, en fin. Es decir, ir al lugar donde se producen los hechos es la función que debemos cumplir los funcionarios, porque por eso somos funcionarios. Cuando a mí me dicen, hicimos, uno a veces escucha, ¿no?, en las ciudades, hicimos las cloacas, hicimos pavimento, hicimos luminaria. Esas son las acciones ordinarias de cualquier gobierno. Es como que yo diga, puse una inyección, tomé la presión, le oculté los pulmones. ¿Y qué voy a hacer? Si eso es lo ordinario que hago. Completé la receta. Claro. Lo extraordinario que es que cuando uno tiene que tomar una medida en una ciudad, que es, qué sé yo, suspender una fiesta enorme para que no se propague determinado virus, sea hepatitis A o sea algo, eso es lo extraordinario. Claro, Leisa lo hizo, por ejemplo. Leisa lo hizo, y Enrique estaba de director del hospital hace unos cuantos años, en los 90, no me acuerdo en qué año estuvo Luis de intendente, pero sí, fue por los 90, sí. Estaba pensando,
¿Y qué opinas sobre el tema de la gripe A? Que hoy en día hemos hablado bastante, murieron algunas personas en el departamento de Gualeguaychú, y se armó todo un revuelo con relación a este tema. ¿Hubo brote, no hubo brote? Bueno, en realidad... ¿Se ocultó información, no se ocultó información? ¿Qué te parece a vos? Cuando yo me hice cargo de la coordinación en diciembre del 2003, nosotros veníamos, yo me desayuné ahí cuando me hice cargo, había un brote de coqueluche, tos convulsa, en la ciudad de Gualeguaychú, y hubo unos niños muertos, pero no había salido en los medios, nadie sabía nada. Bueno, nosotros llegamos, nos hicimos cargo, que fue todo, yo no voy a olvidarme nunca, porque me hice cargo en ese momento sin ningún fuego artificial, sin ninguna copa de nada, ni un triste café, a la oficina a trabajar, y estaba esta chica, que en ese momento era directora de atención de epidemiología de la provincia, Elena Pedroni, estaba la doctora Degani, y yo me acuerdo que me quedé en Gualeguaychú, no sé hasta qué hora de la noche, hasta ver cómo podíamos decir lo que teníamos que hacer, que era bloquear los lugares donde se habían dado los casos. Bloquear significa llevar el tratamiento de profilaxis, el tratamiento para algunos de los integrantes de la familia y la profilaxis para los demás, ver las manzanas, y eso hicimos durante todo ese fin de semana que fue posterior, es decir, enfrentarlo al problema, que es lo que yo siempre decía. Cuando nosotros tuvimos leptospirosis, después tuvimos dengue, que fue para una Semana Santa, después tuvimos citacosis, tuvimos hepatitis A, ¿qué no tuvimos? Yo el otro día me preguntaba, ¿no existen más esas enfermedades? ¿Las hemos erradicado? ¿O es que directamente no nos dan a conocer? Porque a mí me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque yo siempre, ¿qué era lo que yo pregonaba? Salgamos y busquemos, veamos a ver cómo vive la gente, qué situaciones, si hay agua servida, si hay, en fin, todas esas cosas que nosotros hacíamos, siempre acompañados, siempre pidiéndole a los intendentes de Gualeguaychú, en este caso, cuando se daban esas cosas, que fueran con nosotros si querían ir, y si no, nosotros muchas acciones hicimos solos, desde el nodo epidemiológico y desde la coordinación. Pero yo, por ejemplo, acá en Urdinarrain, vos recordarás cuando hicimos por el dengue, la descacharrización, que traje un equipo de Aldo Telechea, en ese momento estaba en la parte en la municipalidad de Gualeguaychú, vino con su gente, fumigamos en algunos lugares, fuimos casa por casa, y la gente, nosotros los ciudadanos, cuando estamos informados de que puede venir tal peste, vamos a hablar en criollo, y bueno, y que las acciones para tratar de revertir la situación son estas, nosotros nos vamos a cuidar y vamos a hacer eso que nos recomiendan los que saben. Nosotros, obviamente, estábamos siempre en comunicación con expertos, porque yo no soy expertísima en el tema, pero bueno, teníamos la gente del Malbrán, teníamos la gente de acá de Santa Fe, es decir, nos la manejábamos con grupos de personas, bacteriólogos y demás, que sabían mucho de estos temas, y ellos más la dirección de epidemiología, cuando estaba Elena y todo eso, y yo no observo lo mismo ahora, sinceramente no lo veo. No veo hablar sobre es decir, alertar, no alarmar, alertar a la gente, a la población de este departamento, como del de todos los departamentos, que está circulando el virus sincicial respiratorio, por ejemplo, ahora, que he visto muchas pacientes, tanto en lo privado, y el virus sincicial respiratorio es un virus diferente al de la gripe, pero circula junto con el de la gripe muchas veces. Y la vacunación es sumamente importante, y fíjate vos que hay qué incoherencia nosotros los médicos. Bueno, yo me vacuno siempre, ¿no? Hasta de la leptospirosis me vacuné. Pero muy reticentes los médicos y el personal de salud a vacunarse. Y eso lo estuve hablando con un infectólogo el día viernes en la ciudad de Gualeguaychú. Cuesta que la gente de salud, de los que trabajan en hospitales y centros de salud, se vacunen. No sé, porque algunos te dicen que le tengo miedo porque si me enfermo. La vacuna no enferma, ninguna vacuna enferma. ¿Cuántos chicos tendrían que estar permanentemente enfermos?
con la cantidad de vacunas que hoy se les pone, y sin embargo los estamos protegiendo. Las vacunas no enferman, las vacunas nos protegen porque hace que nuestro organismo genere anticuerpos contra ese virus que te están aplicando, que es, en algunos casos son virus vivos, pero pasado por distintos periodos de cultivo, hacen que pierda la virulencia para enfermarnos, pero que no pierda el poder para que nuestro sistema inmunológico genere anticuerpos. Esa es la diferencia entre el virus que te dan en la vacuna y el virus que te afecta, que anda en el aire. En el caso hubo dos, tengo entendido que hubo dos pacientes que eran H1N1 confirmado, y el otro no me recuerdo bien si era H2N3, me parece. Pero justamente esos virus forman parte de la vacuna que nos estamos poniendo, que nos estamos colocando. Y el H2N3, el virus estacional, y el H1N1 forma parte de esta vacuna también. O sea que si, vos hablás de las dos personas que de las personas, claro. Si hubiesen, porque tengo entendido que 2 personas no estaban vacunadas, y una tercera que realmente no sé bien cómo es. Quizás se hubiesen enfermado igual, no digo que no, pero quizás no con tanta virulencia ese virus, porque no tenía la virulencia de los gérmenes, del germen vivo. Sí, a nosotros se nos enojan porque contamos que pasa esto, y al contarlo supuestamente alarmamos a la población. Digamos, es la objeción que recibimos, ¿no? Desde las autoridades de salud. Muchas veces cuando contamos el caso de las 2 personas muertas y demás, y los casos que estaban surgiendo. Pero, perdón, una cosa. Ahora que vos decís esto, eso es un error de las autoridades de salud, y eso se lo voy a retrucar a cualquiera, no a vos, no me refiero a vos, sino a cualquier autoridad de salud, porque cuando la gente está informada, si le informan bien, la gente entiende. Porque yo soy testigo, porque han ido al hospital pidiendo por favor la vacuna, y expliquemos también un poquito, la vacuna de la gripe estacional, que viene junto con 2 cepas más, que una es la H1N1, es decir, la gripe A. En esta vacuna que nos hemos aplicado este año, que se ha aplicado mucha gente, está presente. Esa vacunación va dirigida a los niños, claro, exacto, niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 y embarazadas. Y ese grupo que queda entre los 5 años y los 65 años, que es un grupo importante, solamente se vacunan los que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, los diabéticos, la obesidad mórbida, los pacientes oncológicos, y me estaré olvidando de alguno que en este momento. Pero esto también viene bien decirlo, porque todo el mundo quiere vacunarse hoy porque está escuchando aquello, porque no ha sido bien informado con respecto a quiénes se deben vacunar, simplemente. Claro. ¿Y tuvimos un brote de gripe A o no? Bueno, se hablan, de lo que yo conozco, son 3 casos confirmados. No conozco... ¿Esto es como para alarmarse o no? Sería irresponsable si yo te dijera sí. No, yo entiendo, ¿no es cierto?, que es lo mismo que nos pasaba, bueno, nosotros tuvimos más casos y muchas más consultas, que la gente un poco ha disminuido las consultas en los hospitales, sobre todo en el Hospital Centenario, porque ha escuchado esto y medio que va solamente si tiene algo serio, si no, no va. Hoy en el hospital alguien me preguntaba que tenía turno en Gualeguaychú, no sé para qué especialista, para el día 13, si iba o no iba. Entonces yo llamo y pregunto, ¿está cerrado? Porque claro, el viernes yo estuve. No, me parecía imposible, no podés cerrar un efector de salud, no. Simplemente tampoco se han suspendido los turnos, simplemente se tiene que tener más cuidado y nada más. Es decir, el cuidado propio de si vos tornudás o tosés, ponerte el brazo así en vez de la mano, porque la mano por ahí le das la mano a alguien, vos tenés contacto de mano a mano, pero el brazo no le va a decir a nadie. Quiero decir que son pequeñas cosas que hacen a que uno esté un poco más protegido, nada más. ¿Se oculta información en cuanto a salud? Yo no tengo...
Yo creo que siempre se ha ocultado, alguna cosa siempre se oculta, que yo también por ahí sufrí no, porque no sufrí nada, mentira, bueno, pero es una forma de decir, pero por ahí, no, Marta, esto no conviene que lo digas ahora, pero Marta, viste, no es fácil de arriar, entonces Marta salía a los medios, entonces se enojaba fulano, que por qué habías dicho esto, que por qué, que cómo ibas a decir, me cerraron las puertas en Paraná, bueno, yo decía la verdad, y lo que pasa, bueno, yo por eso lo aclaro, ve que no, ¿qué hago yo de candidata a senadora? Yo no soy política, es decir, me encanta la política, me encanta hacer esto, pero hay cosas que yo no me puedo callar. Y más cuando te vienen de arriba abajo diciéndote, llenándote la cabeza de decir, tenés que decir esto porque queda bien. Yo digo lo que tengo que decir y lo que la gente debe saber. Y punto. Pero sí, a mí me tocó con el caso del brote de Coqueluche en aquel año 2003, que había información que no se le había dado a la población y la gente no sabía, ni tenía idea. Marta, por último, y volviendo por ahí a lo central, en esta oportunidad que tiene que ver con tu candidatura, tu precandidatura, ¿qué le podría llegar a aportar vos al Senado de la provincia? Si efectivamente primero sos la elegida dentro del partido, dentro de... fundamental. Y después si finalmente sos elegida. Sí, algún problema seguramente que sí va a empezar. En fin, yo teniendo idea de más o menos, después de tantos años de observar y ver cómo se han manejado algunos senadores, pero he tenido también, algunos por ahí no me ha gustado tanto, pero yo he estado muy cerca de cuando Luis Leiza fue senador y cuando Daniel Irigoyen fue senador provincial. Y realmente, bueno, yo, sobre todo con Luis Leiza, nosotros, no te voy a decir que era un tándem perfecto, pues teníamos nuestras diferencias como cualquiera, pero Luis Leiza fue una persona que todo en fin, lo que la gente por ahí me planteaba que necesitaba, sobre todo bueno, yo estaba en el área de salud, ¿no? Entonces por ahí le planteaba alguna medicación, alguna cosa que la gente me pedía, lo hablaba a Jorge Busti también, pero Luis hacía sus gestiones, así que yo creo que si medianamente llegando primero, y eso lo va a decidir la gente, tengo la posibilidad, bueno, no olvidarme justamente de eso, actuar como esta gente que... Estaba pensando, ¿cómo se ha desvirtuado el rol de los legisladores, ¿no? Porque obviamente uno sabe que tiene que hacer gestiones. Sí. Pero lo teórico tiene que legislar, digamos, ese sería, digamos, el objetivo esencial para el cual han sido creados esos cargos, ¿no? Sí, es verdad. Pero yo lo hablo con el que sea, cualquier candidato a legislador, si vamos a gestionar esto, es como que existe la necesidad, seguramente están faltando otros elementos, los cuales convierten a todos los que son legisladores en también gestores. Pero el rol principal es como que muchas veces queda como secundario esto de legislar, ¿no? Es verdad, se desvirtúa capaz, porque si está bien, quizás yo no digo que el senador no tenga la tarea de legislar, quizás eso legislar en base a las necesidades que tiene en este caso el departamento de Gualeguaychú. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, yo soy repetitiva en el área de salud, pero bueno, por ejemplo, si se plantea la necesidad de arreglar los pozos de una ruta, ¿a quién le vas a decir? Tienes que decirle al senador. Porque el senador es quien teóricamente conoce, bueno, algunos, como yo decía el otro día en una nota con otro, algunos parece que han andado en helicóptero por la ruta de la producción porque no las han visto ni las ven, esto es así, habiendo sido... Bueno, y hay funcionarios viales que tampoco conocen la ruta. No, sí, es verdad, pero bueno, pero yo lo que digo es que un senador que sale bueno, y en este caso, que por ahí... que es del interior, como en el caso mío, como lo decías vos antes, que hace ya 40... Si yo no tengo mal el recuerdo, este año va a ser, creo que 45 años, 40 años, que
Lando Aldaya, 45 años hace que Lando Aldaya, Orlando, fue senador provincial. Y después de ahí no hubo nunca más un senador del interior del departamento. Siempre de Gualeguaychú. Siempre de Gualeguaychú. Yo no digo que no conozcan el paño, que no pero bueno, claro, lo que pasa es que Gualeguaychú pesa mucho más porque tiene mucho más votantes y toda la historia, fenómeno. Pero volviendo a lo que vos me decías, el legislador, del legislador, legislar en base a las necesidades de la gente. Y lo que está legislado, no sé, habrá que mejorarlo. Pero, por ejemplo, ¿cómo vos no vas a escuchar que un grupo de gente te diga que necesitan realmente que la ruta sea arreglada, por decir? Sí. O que la escuela, no sé, arreglarle el techo a la escuela. Y sí, ¿a quién se lo van a decir? Tiene que decírselo a alguien a quien ven un poco más. Si alguien de acá de Urdinarrain te dice, vamos a hacer algo para subirle la complejidad al Hospital Manuel Belgrano. Y estaría muy bueno, sí. ¿Está bueno? Sí, yo digo que sí. Ese es un tema pendiente. Claro, vos sabés que siempre me dicen, antes a Urdinarrain nos íbamos a operar las varices, por ejemplo. Sí, señor. Y antes a Urdinarrain tal cosa y tal otra. Y cómo, yo no sé si está bien o está mal centralizar todo en Gualeguaychú, pero cómo esas cosas se han ido perdiendo de todos los hospitales del interior del departamento, y creo que de la provincia pasamos más o menos lo mismo. Se ha ido perdiendo y hoy en día hay un accidente de tránsito y lo miramos un poquito y ante la pequeña, mínima duda de algo mínimo, no estamos hablando de algo grave, marche para Gualeguaychú, ¿no? Somos despachadores permanentes. Totalmente, me consta porque a mí yo lo viví también, es decir, uno lo vive te da un poco de bronca porque, bueno, yo también viví la época en que cuando estaba Rubén Ramos, que era cirujano, operábamos en el hospital. Bueno, y que han venido otros cirujanos, ha venido, por ejemplo, acá en este hospital operó Guillermo Bombini, que operaba varices, yo me acuerdo porque éramos amigos, hace rato que no lo veo a Guillermo, pero ha venido Emilio Bianchi a operar, bueno, Eduardo Guidobono, que hacía cesárea, es decir, hay múltiples factores, acá no es culpa de nadie en particular. Vamos a eso, tengo que ser totalmente honesta en decirlo. Se dan muchos factores, cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la parte médico-legal y administrativo-legal. Entonces, definiendo eso y poniendo en claro ciertas cosas desde esos dos puntos de vista, puede llegar, porque vos, lo que hablamos antes, haces un gran edificio, haces un gran quirófano, no tenés un cirujano de acá de la ciudad, no tenés un anestesista de la ciudad, no tenés un especialista, ayudante que vienen, operan y se van, por ejemplo, como sucede en otro lugar, ¿quién se hace cargo de ese paciente? Entonces, es decir, lo primero, como yo digo, los ladrillos son importantes, pero más importante el contenido. Estaba pensando que acá cerquita en Basavilbaso la realidad es otra, y estamos hablando de una ciudad de las mismas características que la nuestra. El último censo creo que dio que algunos habitantes menos incluso. ¿Y por qué ellos pueden y nosotros no? Ellos han armado, ellos tienen una gran, lo conozco a Sergio Giordanengo de hace unos cuantos años y hemos estuvimos en la política en el mismo lugar un buen tiempo, después bueno, nos separamos por cuestiones de la vida, no nos peleamos, pero bueno, él está en otro lugar. Y Sergio es un tipo también que tiene un gran empuje, pero bueno, él se le dieron circunstancias políticas más favorable que lo que nosotros tuvimos como para hacer ese producto que ha hecho. Y tiene un cirujano que vive incluso en una casa dentro del hospital, o sea, en el predio del hospital. Así que hay una diferencia. El cirujano está en Basavilbaso y el anestesista está bien, viene desde Concepción del Uruguay. Nosotros venía Ignacio Sosa, ha venido Diego Schneider, hablo de los anestesistas en la época en que nosotros operábamos, García Goñi, Martínez Goñi, se operaba muy bien, pero después hubo, ya digo, hay que ver todo ese tema del factor humano principalmente, qué equipo se puede armar, qué podemos realizar acá, que se pueden realizar cosas
caso operábamos vesícula, hemos llegado a operar hasta tumores de colon con el doctor, con Rubén Ramos en otras épocas. Y bueno, y darle un marco que uno se sienta seguro para realizar esas cosas. Porque por ahí también, por eso digo, la seguridad jurídica, la seguridad legal administrativa tiene mucho que ver, para que uno realice tal acción o no realice tal acción. Bueno, Marta, muchas gracias por venir. Vamos a ver qué pasa ahora ya dentro de poquito, el fin de semana. Si seguís siendo candidata, seguramente vamos a charlar de vuelta. Si Dios quiere, ¿cómo no? Muchas gracias. Puntos de vista. Puntos de vista.